Bienvenido a otra cápsula informativa de la Universidad Técnica de Machala para la plataforma de YouTube. En este caso vamos a hablar sobre los patrones de diseño. Se entiende como un patrón de diseño a las técnicas que son para resolver problemas comunes en el desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño e interacción de interfaces. La utilidad de los patrones se definen en las siguientes características, que son el ahorro del tiempo, ya que un patrón ayuda a lograr los objetivos del programa. Dan validez a un código, ya que son estructuras probadas por millones de desarrolladores, por lo que cuentan como soluciones válidas para un problema de diseño. Y establece un lenguaje común, ya que ayuda a explicar y comunicarse con los otros integrantes del proyecto, y el cual es la línea que se siguió para la resolución de un problema. Se debe tener en cuenta que los patrones tienen una clasificación, que son los patrones creacionales, estructurales y de comportamiento. Los patrones creacionales se basan en el encapsulamiento acerca de los tipos de datos concretos de un sistema y la ocultación de las implementaciones concretas que se necesitan ser creadas. Los patrones estructurales especifican la forma en que las clases se van a relacionar, entre otras. Y los patrones de comportamiento indican cómo se van a gestionar los algoritmos, relaciones y responsabilidades entre los objetos, ya que aquí se encuentran la mayoría de estos patrones. Es una clasificación bastante extensa. Ahora vamos a ver algunos de los patrones más importantes, como lo es el patrón creacional de Abstract Factory, ya que provee una interfaz que delega la creación de conjuntos de objetos relacionados sin necesidad de especificar en ningún momento cuáles son las implementaciones concretas. Aquí tenemos un ejemplo de Abstract Factory, en el cual vemos que la interfaz de Abstract Factory se delimita para dos tipos de datos, que es una factoría concreta 1 y una factoría concreta 2, los cuales derivan a dos tipos de productos. El patrón de Factory Method expone un método de creación delegando en las subclases la implementación de este método. Se puede ver aquí en este ejemplo el producto abstracto o abstract creator, que tiene el creador tipo producto y el creador otro producto, en las cuales vemos cómo la operación se hereda hacia la clase abstract creator. El patrón builder separa la creación de un objeto complejo de su estructura, de tal forma que el mismo proceso de construcción nos puede servir para crear representaciones diferentes. Aquí hay un ejemplo donde vemos que director se hereda de builder, el cual puede construirse como concrete builder y el cual deriva a un producto. Por lo tanto, se puede ver cómo se derivan las clases para poder crear diferentes representaciones del mismo objeto. El patrón singleton limita a 1 el número de instancias posibles de una clase en nuestro programa y proporcionan un acceso global al mismo. Aquí vemos el patrón singleton, en el cual podemos ver una sola clase, ya que no necesita de otra, en la cual se puede obtener la instancia. Ahora empezamos con los patrones estructurales. Empezaremos con adapter. Permite a dos clases con diferentes interfaces trabajar entre ellas a través de un objeto intermedio con el que se comunican e interactúan. Aquí en el ejemplo del patrón adapter podemos ver que hay un método de adaptador del objetivo y otro método para adaptarlo, en el cual se hace una herencia al supermétodo de allMethod. El patrón bridge desacopla una abstracción de su implementación para que las dos puedan evolucionar de forma independiente. Como podemos ver aquí en el ejemplo, la clase implementor deriva a dos métodos concretos, el concrete implementor A y concrete implementor B. El patrón decorator permite añadir una funcionalidad extra a un objeto de forma dinámica o estática, sin modificar el comportamiento de los objetos del mismo tipo. Como se puede ver en este ejemplo, tenemos el componente visual, el cual se le añade un nuevo elemento que por medio del decorator. Tenemos el ejemplo decorator de desplazamiento y decorator border, donde podemos añadir diferentes características sin alterar los otros objetos del mismo tipo. El patrón facade o fachada es un objeto que crea una interfaz simplificada para tratar con otra parte del código más compleja, de tal forma que simplifica y aísla su uso. Un ejemplo podría ser crear una fachada para tratar con una clase de una librería externa.
Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se crea una fachada o un facade para los diferentes módulos para que estos puedan interaccionar entre ellos. El patrón Composite facilita la creación de estructuras de objetos en un árbol, donde todos los elementos emplean una misma interfaz. Cada uno de ellos puede a su vez contener un listado de estos objetos o ser el último de esta rama. Y aquí se puede ver el árbol de Composite, donde el grupo de imágenes es la unión de todas estas clases, y gráfico se deriva de círculo, cuadrado, triángulo. Ahora vamos a revisar los patrones de comportamiento. Tenemos el patrón command, que son objetos que encapsulan una acción, y los parámetros que necesitan para ejecutarse. Aquí tenemos un ejemplo de command, donde vemos la clase invoker se deriva de la clase command para poder ejecutarse, y luego un comando concreto del recibidor y el cliente. El cliente activa el recibidor y el comando concreto para poder llamar al execute del comando y poder invocarlo. El patrón de cadena de responsabilidad evita acoplar al emisor y al receptor de una petición, dando la posibilidad a varios receptores de consumirlo. Cada receptor tiene una opción de consumir esa petición o pasárselo al siguiente dentro de una cadena. Aquí podemos ver un ejemplo de cadena de responsabilidad, donde vemos una cadena de objetos donde cada uno puede aceptar el mensaje o pasárselo al siguiente. El patrón interpreter define una representación para la gramática, así como el mecanismo para evaluarla. El árbol de sintaxis del lenguaje se suele modelar mediante el patrón composite. Y aquí tenemos un ejemplo de interpreter. Se ve que usa el mismo patrón de composite para poder aplicar lo que es la sintaxis del lenguaje, ya que se tiene una expresión exacta del cliente, en la cual podemos ver que se tiene una expresión terminal o no terminal. Y por último tenemos al patrón iterator, ya que se usa para poder movernos por los elementos de un conjunto de forma secuencial sin necesidad de exponer su implementación específica. Ya que el patrón iterator se ha usado mucho en lo que es para la implementación de sistemas de facturación y de inventarios simples, se tiene que la clase iterator identifica si es que hay un dato siguiente. El aggregate lo que hace es agregar el iterador. El concrete aggregate es una derivación del concrete iterator, que lo que hace es identificar si es que hay un módulo, una clase o un elemento más adelante en la lista. Esto es el final del video. Muchas gracias por tu atención. Se aprecia mucho.